¿Alguna vez has estado en un avión y te has preguntado quiénes son realmente las personas sentadas a tu alrededor? La historia que estás a punto de escuchar te hará ver a tus compañeros de vuelo con ojos completamente diferentes. Imagínate esta escena: vuelo 447 de Denver a Miami, 187 pasajeros a bordo. ¿Todo parece normal? En el asiento 12 sí, una mujer duerme tranquilamente con un libro sobre su regazo. Jeans cómodos, suéter sencillo, nada llamativo. Para todos los demás pasajeros, es solo otra viajera cansada más. Pero lo que nadie sabía es que esta mujer ordinaria guardaba un secreto que pronto salvaría la vida de todas las personas en ese avión. Porque cuando el capitán se desplomó repentinamente en la cabina de mando y la tripulación gritó desesperadamente pidiendo ayuda, Sarah tuvo que tomar la decisión más importante de su vida: seguir fingiendo ser una pasajera común o revelar que era una piloto comercial con más de 15 años de experiencia. Mal te desco, pero antes de descubrir cómo termina esta historia que parece sacada de una película de Hollywood, hazme un favor. Deja en los comentarios de qué país nos estás viendo y dale like a este video si quieres que sigamos trayéndote historias reales que te dejarán completamente sin aliento. Y por supuesto, suscríbete y activa la campanita porque tenemos contenido increíble todos los días. Asterisco: para entender completamente lo extraordinario de esta historia, necesitamos conocer mejor a nuestra protagonista. Sarah Martínez no es solo cualquier piloto. A los 35 años, había dedicado más de la mitad de su vida a surcar los cielos. Comenzó su carrera en una pequeña aerolínea regional, volando aviones de 20 pasajeros en rutas que otros pilotos consideraban demasiado aburridas o desafiantes. Pero Sarah tenía algo especial: una pasión por la aviación que iba más allá del simple trabajo. Se despertaba cada día emocionada por la posibilidad de estar en el cockpit, sintiendo la potencia de los motores, navegando por diferentes condiciones climáticas, siendo responsable de llevar a las personas seguras de un lugar a otro. Durante años trabajó turnos dobles, estudió cada manual, practicó en simuladores hasta altas horas de la madrugada. Su sacrificio dio frutos. Eventualmente logró convertirse en capitana de United Airlines, volando rutas internacionales en aviones Boeing 737 y Airbus A320. Sus colegas la respetaban profundamente. Era conocida por su profesionalismo impecable, su capacidad para manejar situaciones difíciles con calma y su dedicación absoluta a la seguridad de sus pasajeros. Había navegado a través de tormentas severas, aterrizajes de emergencia por problemas mecánicos y situaciones médicas a bordo. Pero nunca había enfrentado algo como lo que estaba por suceder. El día de nuestro vuelo, Sarah estaba oficialmente de vacaciones. Había estado volando rutas largas entre Estados Unidos y Europa durante semanas consecutivas, acumulando horas de vuelo que la tenían físicamente y mentalmente agotada. Este viaje a Miami para visitar a su hermana María era su primera oportunidad real de descansar en meses. Por eso, cuando abordó el vuelo 447, tomó una decisión muy consciente: sería solo una pasajera más. Sin uniforme, sin identificación visible de aerolínea, sin siquiera una revista de aviación. Quería desconectarse completamente de su trabajo y simplemente dormir durante las 4 horas de vuelo. El aeropuerto de Denver estaba particularmente concurrido ese día. Sarah había llegado temprano, como siempre hacía, incluso cuando no estaba trabajando. Los hábitos de un piloto profesional son difíciles de romper. Observó el proceso de embarque con ojos críticos, notando pequeños detalles que los pasajeros regulares nunca verían. Cómo la tripulación revisaba la lista de pasajeros, cómo coordinaban el proceso de abordaje, cómo verificaban que todos los sistemas estuvieran funcionando correctamente. Al abordar el avión, Sarah inmediatamente reconoció que era un Boeing 737-800, una aeronave que había piloteado literalmente cientos de veces. Conocía cada interruptor, cada sistema, cada sonido que haría durante las diferentes fases del vuelo. Pero se recordó a sí misma: hoy eres solo una pasajera. La azafata jefe Jennifer tenía 8 años de experiencia en vuelos comerciales. Era de esas personas que desarrollan un sexto sentido sobre los pasajeros. Podía identificar quién podría causar problemas, quién estaba nervioso por volar, quién necesitaría atención extra. Cuando vio a Sarah caminar por el pasillo, la categorizó mentalmente como pasajera ideal. Tranquila, educada, probablemente profesional. Definitivamente no iba a causar ningún problema durante el vuelo. Jennifer no tenía idea de que esta mujer común tenía más horas de vuelo que algunos de los capitanes con los que había trabajado. En el asiento 12A estaba David, un estudiante universitario de 20 años, regresando a Miami después de visitar a su novia en Colorado. Estaba nervioso por el vuelo.
No le gustaba volar y tenía sus auriculares listos para distraerse con música durante todo el viaje. Cuando Sarah se sentó a su lado en el asiento del medio, David se sintió aliviado. Parecía una persona tranquila y profesional, muy diferente a algunos compañeros de asiento problemáticos que había tenido en vuelos anteriores. En el asiento 12C estaba Margaret Thompson, una mujer de 45 años que trabajaba en marketing y viajaba frecuentemente por trabajo. Era una de esas viajeras experimentadas que puede dormir en cualquier vuelo sin importar la turbulencia o el ruido. Margaret apenas notó a Sarah cuando se acomodó. Estaba demasiado ocupada revisando sus emails y preparándose para una importante reunión en Miami al día siguiente. Mientras tanto, en la cabina de mando, el capitán Robert Hayes y el primer oficial Mark Stevens completaban sus verificaciones prevuelo de rutina. Hayes tenía 25 años de experiencia volando. Había comenzado su carrera en la Fuerza Aérea antes de transicionarse a la aviación comercial. Stevens era más joven, con solo 5 años en United Airlines, pero era conocido por su precisión técnica y su profesionalismo. Ambos pilotos habían revisado el plan de vuelo, verificado las condiciones meteorológicas y confirmado que tenían suficiente combustible para el viaje de 4 horas a Miami, con reservas apropiadas. Todo parecía rutina. Un vuelo perfectamente normal en un día perfecto para volar. Lo que ninguno de los dos sabía era que entre sus 187 pasajeros había alguien que podía pilotear ese mismo avión con la misma pericia que ellos. El despegue fue suave como la seda. Sarah, a pesar de sus intentos de desconectarse, no pudo evitar notar cada detalle. La aceleración perfecta durante el carrete, el momento exacto del lift-off, la transición elegante a la subida inicial. Sus oídos automáticamente identificaron cada sonido del motor, cada cambio en la configuración de flaps, cada comunicación por radio que podía escuchar débilmente desde el cockpit. Pero logró resistir la tentación de analizar profesionalmente el vuelo. Se puso su antifaz para dormir, se acomodó lo mejor que pudo en el asiento del medio, que cualquier viajero frecuente sabe que es el peor asiento posible, y se preparó para dormir. David, a su lado, estaba sorprendido de lo rápido que Sarah se quedó dormida. Debe viajar mucho, pensó, para poder dormir así de fácil en un avión. No tenía idea de lo cerca que estaba de la verdad. Mientras Sarah dormía, el avión continuó su ruta hacia Miami sin problemas. El capitán Hayes se sentía bien, aunque había mencionado a Stevens que su desayuno en el aeropuerto no le había caído muy bien. Probablemente no debía haber comido ese sándwich en la cafetería, bromeó. Stevens se rió. Todos los pilotos tenían historias sobre la comida dudosa de los aeropuertos. A las 2 horas de vuelo, Jennifer comenzó el servicio de bebidas. Era una rutina que había perfeccionado después de miles de vuelos. Mover el carrito eficientemente por el pasillo, recordar las preferencias de los pasajeros frecuentes, mantener una sonrisa profesional incluso cuando estaba cansada. Cuando llegó al asiento 12, notó que Sarah seguía durmiendo profundamente. Una más que no tengo que molestar, pensó Jennifer y siguió adelante silenciosamente. No había razón para despertar a una pasajera que obviamente necesitaba descansar. En el cockpit, Hayes y Stevens mantenían conversaciones casuales típicas de un vuelo largo. Hablaron sobre sus familias, planes para el fin de semana, el estado de la industria de aviación. Hayes mencionó que su esposa estaba preocupada porque había estado sintiéndose un poco mal últimamente, problemas estomacales ocasionales, fatiga. Probablemente solo necesita unas vacaciones, le dijo a Stevens. Nadie en el avión tenía idea de que en menos de 30 minutos esas palabras casuales sobre sentirse mal se convertirían en una emergencia que pondría en peligro la vida de todos a bordo. A las 2 horas y media de vuelo, mientras Sarah continuaba durmiendo pacíficamente en el asiento 12, la situación en el cockpit comenzó a cambiar dramáticamente. El capitán Hayes había estado sintiéndose progresivamente peor durante la última media hora. Lo que había comenzado como un malestar estomacal leve se había intensificado a náuseas severas, mareos y sudoración excesiva. Al principio trató de ignorar los síntomas, pensando que se pasarían. Los pilotos están entrenados para volar incluso cuando no se sienten al 100%, y Hayes había volado con resfriados, dolores de cabeza y otros malestares menores antes. Pero esto era diferente, mucho peor. Mark le dijo a su copiloto, con voz notablemente más débil, «Realmente no me siento bien. Creo que puede ser intoxicación alimentaria». Stevens inmediatamente notó el cambio en la voz de su capitán. La miró y vio que Hayes estaba pálido, sudando profusamente y luchando obviamente por mantenerse enfocado en los instrumentos. «¿Qué tan mal te sientes, Bob?»,
preguntó Stevens, usando el nombre de pila de Hayes como hacían cuando no había pasajeros cerca. Muy mal, respondió Hayes. Vision borrosa, náuseas severas. Creo que necesito. Pero no pudo terminar la oración. Sus ojos se cerraron y su cabeza cayó hacia adelante. Por un momento, Stevens pensó que Hayes simplemente había cerrado los ojos para concentrarse en controlar las náuseas. Pero cuando no respondió a sus llamadas, la realidad golpeó. Su capitán estaba inconsciente. En ese momento, Mark Stevens se encontró en una situación para la que había entrenado en simuladores, pero que esperaba nunca enfrentar en la vida real, piloteando solo un avión comercial con 187 personas a bordo. Stevens era un piloto competente y experimentado. Había manejado situaciones de emergencia antes, problemas con motores, mal tiempo severo, sistemas de aterrizaje defectuosos, pero nunca había estado completamente solo en el cockpit de un vuelo comercial. Los reglamentos de aviación civil son muy claros. Siempre deben haber 2 pilotos calificados en la cabina de mando durante todas las fases del vuelo. Su entrenamiento se activó inmediatamente. Primero, aseguró que el avión estuviera estable y siguiera su ruta programada. Los sistemas automáticos estaban funcionando perfectamente, el clima era bueno, no había tráfico aéreo conflictivo. El avión literalmente podía volar solo por ahora, pero eso no resolvía el problema fundamental. Necesitaba ayuda y la necesitaba rápidamente. Stevens presionó el botón de intercomunicación para contactar a Jennifer. Jennifer, necesito que vengas al cockpit inmediatamente. Tenemos una situación de emergencia. Jennifer había estado en medio del servicio de bebidas cuando escuchó la llamada. El tono en la voz de Stevens le dijo inmediatamente que esto no era una solicitud rutinaria. Dejó el carrito con otra azafata y corrió hacia el cockpit. Lo que encontró la impactó completamente. El capitán Hayes estaba inconsciente, desplomado en su asiento con el cinturón de seguridad siendo lo único que lo mantenía en posición. Stevens estaba piloteando solo, con una expresión de concentración intensa pero controlada en su rostro. ¿Qué pasó?, preguntó Jennifer. El capitán colapsó, respondió Stevens sin apartar los ojos de los instrumentos. Creo que tiene intoxicación alimentaria severa. Está completamente inconsciente. Necesito que hagas 2 cosas inmediatamente. Primero, pregunta si hay un médico a bordo que pueda examinar al capitán. Segundo, y esto es crítico, necesito que preguntes si hay algún piloto calificado entre los pasajeros. Jennifer sintió como si el piso se hubiera movido bajo sus pies. En 8 años de vuelo había manejado pasajeros problemáticos, turbulencia severa, retrasos interminables, pero nunca una emergencia médica con la tripulación de vuelo. ¿Un piloto entre los pasajeros?, preguntó para confirmar que había escuchado correctamente. Sí, confirmó Stevens. No puedo volar este avión a Miami yo solo durante otra hora y media. Va contra todos los reglamentos de seguridad. Necesito otro piloto calificado en el cockpit ahora mismo. Jennifer regresó a la cabina principal con el corazón latiendo aceleradamente. Miró a los 187 pasajeros que continuaban con sus actividades normales. Algunos leyendo, otros viendo películas en sus dispositivos, muchos durmiendo, completamente inconscientes de la crisis que se desarrollaba en el cockpit. Sabía que el siguiente anuncio podría causar pánico, pero no tenía opción. Las vidas de todos dependían de encontrar a alguien con las habilidades necesarias para ayudar. Jennifer tomó el micrófono con manos que temblaban ligeramente. Respiró profundo y habló con la voz más calmada y profesional que pudo reunir. Señores pasajeros, habla la jefe de cabina. Tenemos una situación médica con uno de nuestros pilotos y necesitamos preguntar si hay algún piloto comercial calificado o piloto militar entre nuestros pasajeros que pueda asistir a la tripulación de vuelo. Si usted tiene experiencia profesional piloteando aeronaves, por favor presione su botón de llamada inmediatamente o dirijas al frente de la cabina. El efecto del anuncio fue inmediato y dramático. Conversaciones se detuvieron abruptamente. Pasajeros que estaban durmiendo despertaron confundidos. Los que tenían auriculares se los quitaron para preguntar a sus compañeros de asiento qué había dicho la azafata. David, sentado junto a Sarah, se quitó sus auriculares justo a tiempo para escuchar las últimas palabras del anuncio. ¿Dijeron que necesitan un piloto?, le preguntó a Margaret en el asiento 12C. Eso es lo que escuché, respondió Margaret con preocupación visible en su voz. Debe haber algún problema serio si están pidiendo pasajeros piloto. En ese momento, los ojos de Sarah se abrieron, no gradualmente como cuando alguien despierta naturalmente, sino instantáneamente, completamente alerta.
Su cerebro había procesado cada palabra del anuncio incluso en su estado de sueño. Situación médica con piloto. Necesitan piloto calificado. Emergencia. 15 años de entrenamiento y experiencia se activaron como un interruptor. Sara se incorporó completamente y se quitó el antifaz para dormir. David la miró sorprendido. ¿Estás bien?, le preguntó. Te despertaste muy rápido. Sara lo miró por un momento, como si estuviera procesando dónde estaba y qué estaba sucediendo. Luego miró hacia el frente del avión donde podía ver a otros pasajeros murmurando nerviosamente entre ellos. En ese momento, Sara enfrentó una decisión que definiría no solo el resto del vuelo, sino potencialmente el resto de su vida. Podía quedarse sentada, fingir que no había escuchado el anuncio, mantener su anonimato y su descanso planeado. Después de todo, seguramente había otros pilotos a bordo, ¿verdad? En un vuelo con 187 pasajeros, las probabilidades sugerían que podría haber al menos 1 o 2 personas con experiencia de vuelo. Pero su entrenamiento le decía algo diferente. Los anuncios pidiendo asistencia de pasajeros piloto no se hacían a la ligera. Los protocolos de aerolíneas son muy estrictos sobre cuándo y cómo pedir ayuda de pasajeros. Si Jennifer había hecho ese anuncio, significaba que la situación era genuinamente crítica. Sara miró alrededor de la cabina. Pasajeros preocupados mirando nerviosamente a sus compañeros, esperando que alguien se levantara y declarara ser piloto. Padres abrazando a sus hijos más fuerte. Personas mayores agarrándose de las manos. La decisión se tomó sola. Sara presionó el botón de llamada sobre su asiento. La pequeña luz se encendió. Inmediatamente Jennifer la notó desde el frente de la cabina. Pero Jennifer no era la única que estaba observando. Docenas de pasajeros habían visto la luz y ahora miraban hacia el asiento 12 con una mezcla de esperanza y curiosidad. Sara se levantó y comenzó a caminar hacia el frente del avión. Con cada paso, más pasajeros se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. La mujer que había estado durmiendo silenciosamente durante las últimas 2 horas aparentemente era la persona que podría salvar sus vidas. ¿Eres piloto?, le preguntó Jennifer cuando Sara llegó al frente, con una mezcla de esperanza e incredulidad en su voz. Sí, respondió Sara con la calma profesional que había desarrollado a través de años de manejo de situaciones críticas. Soy la capitana Sara Martínez de United Airlines. Tengo más de 15 años de experiencia en aviación comercial, incluyendo certificaciones en Boeing 737 y Airbus A320. Estoy completamente calificada para operar este tipo de aeronave. ¿Cuál es exactamente la situación? El alivio en el rostro de Jennifer fue inmediatamente visible. Gracias a Dios, murmuró. Nuestro capitán está inconsciente, posiblemente por intoxicación alimentaria. Nuestro copiloto está volando solo y necesita asistencia inmediata en el cockpit. Entendido, respondió Sara. Llévame al cockpit inmediatamente. Mientras caminaban hacia la cabina de mando, los murmullos detrás de ella se intensificaron. Pasajeros que habían observado a Sara dormir durante horas ahora se daban cuenta de que habían estado sentados junto a alguien que podría literalmente salvar sus vidas. David, todavía en shock, le dijo a Margaret: «Estuvo sentada junto a mí todo este tiempo. Parecía una persona completamente normal. Nunca habría imaginado». Margaret asintió. Es increíble cómo nunca realmente conoces a las personas que te rodean. En todo el avión, la misma conversación se repetía. Pasajeros reflexionando sobre cómo habían juzgado a esta mujer ordinaria, basándose únicamente en su apariencia, sin tener idea de las extraordinarias habilidades y experiencia que poseía. Cuando Sara entró al cockpit, inmediatamente evaluó la situación con ojos profesionales. El capitán Hayes estaba inconsciente pero respirando. Los instrumentos de vuelo mostraban que el avión estaba estable, siguiendo su ruta programada, con todos los sistemas funcionando normalmente. Mark Stevens estaba claramente estresado, pero mantenía el control completo de la aeronave. «Primer oficial Stevens», dijo Sara, presentándose formalmente. «Soy la capitana Sara Martínez de United Airlines. Estoy aquí para asistir». «¿Cuál es su evaluación de la situación?». Stevens se volvió hacia ella con una expresión de profundo alivio. «Capitana Martínez, nunca he estado tan feliz de ver a alguien en mi vida». El capitán Hayes colapsó hace aproximadamente 15 minutos. Sus síntomas sugieren intoxicación alimentaria severa. Está inconsciente, pero sus signos vitales parecen estables. «El avión está funcionando perfectamente, pero necesito otro piloto calificado para completar este vuelo de manera segura». Sara asintió y tomó el asiento del copiloto. Entendido.
Permíteme familiarizarme con los sistemas de esta aeronave específica y luego podemos proceder con los protocolos estándar para esta situación. Y así, en cuestión de minutos, la mujer que había abordado el avión como una pasajera anónima buscando descanso, se había convertido en la segunda persona más importante del vuelo, la diferencia entre un aterrizaje seguro y una posible tragedia. La historia que acabas de escuchar no es ficción. Es el testimonio real de cómo las personas extraordinarias pueden estar escondidas en los lugares más ordinarios. Sara Martínez no buscaba ser una héroe ese día, simplemente quería dormir durante un vuelo para visitar a su familia. Pero cuando la vida de 187 personas dependía de sus habilidades y experiencia, no dudó ni un segundo en actuar. Esa es la marca de un verdadero profesional y un ser humano excepcional. Esta historia nos recuerda que nunca sabemos realmente quiénes son las personas que nos rodean. El pasajero silencioso a tu lado podría ser un médico que salve vidas, un veterano de guerra con historias increíbles, o como en este caso, un piloto experimentado esperando el momento en que sus habilidades sean más necesarias. Xerisco, si esta historia te impactó tanto como a mí, dale like y compártela con tus amigos. Y déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez has estado en una situación donde tuviste que usar tus habilidades profesionales para ayudar en una emergencia? Suscríbete para más historias reales que te recordarán que la vida puede ser más extraordinaria que cualquier película. Nos vemos en el próximo video. Asterisco.